Hola chicos, ¿cómo estamos? Hoy nos toca hablar de la parte 2 de la célula. Y pues lo que vamos a hablar hoy es qué es una célula, qué es el citoplasma y cuáles son los organelos de esta célula. Pues vamos a empezar con lo principal. ¿Qué es una célula? Pues es la unidad estructural, funcional y biológica básica de todos los organismos. Es decir, que esta nos va a ayudar a realizar todos los procesos que necesitamos en nuestra vida. Vamos a hablar del citoplasma. ¿Qué es el citoplasma? O también se le denomina citosol, ¿verdad? Entonces, el citoplasma va a ser un semifluido que va a estar dentro de la célula, como vemos aquí, y va a albergar todos los organelos. Y nos sirve para la composición, ya que nos ayuda a que esta célula esté compuesto por los organelos. También nos ayuda como soporte, ya que estos organelos se mantienen fijos y no se están moviendo de un lado a otro. También nos ayuda en procesos celulares, como cuando nosotros almacenamos el glucógeno y por medio de la glucólisis liberamos glucosa, ¿verdad? También nos ayuda con el transporte, o sea, a transportar esta glucosa, ¿verdad? Mediante estos puntitos blancos que vemos aquí, que parecen estrellitas chiquititas, que nos ayudan a liberar lo que queramos de la célula. Y también nos ayuda a almacenar, ya que, como vemos, este órgano que es el núcleo va a almacenar lo que es el ADN, que ya lo vamos a ver a continuación. Primero tenemos al núcleo, que es muy fundamental, ¿verdad? El núcleo va a ser el que almacena la información genética y controla las actividades celulares. Es decir, que va a ser el centro de control de la célula y le va a ordenar a que crezca, a que ya madure, como a nosotros nos falta, ¿verdad? A que se replique y también a que se muera. Este va a estar conformado por estructuras esenciales, que como vemos, una de ellas va a ser la membrana, que es la parte más externa, ¿verdad? Y casi todos los organelos tienen la membrana. Y vemos que esta membrana tiene estos vacíos o estas roturas, como nuestro corazón, ¿verdad? Aquí se va a llamar poros. ¿Y para qué nos sirven estos poros? Es para liberar el material genético o alguna síntesis que hagamos dentro del núcleo. También tenemos el nucleolo, que es de esta bolita chiquitita. Aquí se va a llevar todos los procesos de síntesis, ya sea proteínas o de ARN, etc. Tenemos el nucleoplasma, que como el plasma en la sangre va a ser un líquido que va a estar alrededor del núcleo. Y este nucleoplasma va a tener cromatina, que son estos puntitos rosaditos, que estos son muy importantes ya que estos tienen la información genética. Y cuando se va a realizar la división celular, estas cromatinas se unen para formar los cromosomas. Entonces los cromosomas son el conjunto de cromatinas. Otro órgano fundamental es la mitocondria. Esta mitocondria, recordemos que es básico, ya que esto nos va a ayudar a la energía, que es la ATP. La mitocondria es un organelo de doble membrana, como vemos tiene una membrana externa y una membrana interna. Tiene estas crestas o estas curvitas, digámoslo así. Y aquí se va a dar la respiración de las células, ¿verdad? Y también lo que es la fosforilación oxidativa. Entonces la mitocondria nos da energía para poder caminar, correr o lo que nos guste hacer, ¿verdad? Otro órgano fundamental es el retículo endoplasmático. Perdón, ahí esas rayitas. Tenemos, como vemos en esta imagen, va a estar cerca al núcleo, en específico uno que es el rugoso, que es el primero que vamos a ver. Como vemos aquí en esta imagen, el rugoso tiene estos puntitos. Esos puntitos son ribosomas.
Entonces siempre el rugoso va a tener ribosomas y es el que va a estar cerca al núcleo. Entonces siempre que nos pregunten cuál es el que está más cerca al núcleo, es el rugoso. Y nos ayuda en la síntesis y modificación de las proteínas. Y tenemos otro, que es el liso, ¿verdad? Este es suave, no tiene nada, está vacío, o también llamado agranular. Este en cambio nos va a ayudar con la síntesis de lípidos y a desintoxicar las drogas. Otro organelo muy importante es el aparato de Golgi. Este aparato de Golgi va a tener una forma redondeada o de saco, como vemos aquí, y también va a tener membrana, una bicapa, ¿verdad? El aparato de Golgi. Y este nos va a ayudar a la modificación, clasificación y empaquetar proteínas para su secreción. Aquí en la imagen, a la derecha, vemos que el aparato de Golgi está cerca al núcleo y al rugoso, ¿verdad? Porque este tiene los puntitos que les mencioné. Como vemos, estos puntitos o el rugoso lleva información hacia el aparato de Golgi. El aparato de Golgi lo modifica, lo clasifica y lo empaqueta bonito como un regalo en las vesículas, que aquí es donde se crean las vesículas secretoras en el aparato de Golgi. Y estas vesículas nos ayudan a sacar estas proteínas o la diferente información que queramos llevar, ¿verdad? Otros organelos muy importantes, el lisosoma y el peroxisoma. Aquí les ponemos en una batalla o en un versus. ¿Por qué? Porque se les puede confundir, pero existe una cierta diferencia entre estos dos. Vemos al lisosoma y al peroxisoma. Vamos con la batalla. El lisosoma, como vemos, al igual que el peroxisoma, tiene una membrana, ¿cierto? Una membrana que es una capa doble, bicapa lipídica, y los dos tienen enzimas dentro de sí. Entonces, ¿qué les diferencia? Pues las enzimas, ya que en el lisosoma tenemos las hidrolasas. Entonces al lisosoma le vamos a conocer como el sistema digestivo de la célula. Es decir, este lisosoma tiene hambre y quiere comerse cosas que nunca haya visto, ¿verdad? O cosas que la célula necesita que se coma. Un ejemplo, tenemos el glucógeno. Entonces, le aumentamos la hidrolasa o la enzima hidrolasa y nos va a dar la glucosa, ¿verdad? Entonces, le come al glucógeno y nos devuelve la glucosa. Y acá a la derecha tenemos al peroxisoma, que su diferencia igual es la enzima, en cambio estos van a ser oxidasas, específicamente al peróxido de hidrógeno. Y pongan mucha atención en esto. Para todas las personas, incluyéndome a mí, que ingerimos alcohol, o bueno, a los que se emborrachan, ¿no? Ese no soy yo. El peróxido de hidrógeno es el que nos va a ayudar a catalizar o eliminar este alcohol. Entonces, agradezcanle al peróxido de hidrógeno ya que nos ayuda con el alcohol. Otro órgano muy importante es el ribosoma, que ya les mencioné. Este ribosoma es, recordémosle, como un andariego. No le gusta estar quieto, quiere estar de un lado a otro. Por eso le decimos que es una estructura no unida a membranas, porque se pasea por toda la célula, le encanta pasear. Y nos va a ayudar con la síntesis de proteínas basándose en instrucciones del ARN, que recordemos que este ARN venía del núcleo, ¿verdad? Pasado por el rugoso, y ahí se va a la célula. Y aquí tenemos la forma del ribosoma. Vemos que es una subunidad grande y una pequeña. O como yo le aprendí, ¿verdad? Una cabezota y una cabecita. Y esto no nos compete, pero igual les voy a mencionar. Aquí se une el ARN mensajero, ¿verdad? Y se forman las proteínas, ¿cierto? Son unas cadenitas largas de proteínas. Y estas van hacia afuera de la célula a cumplir su función. Y por último tenemos al citoesqueleto.
que como su nombre lo dice, de esqueleto, nos va a ayudar al soporte, ¿verdad? Y a la forma. Este es el que nos va a dar la forma a la célula. Y consta de 3 filamentos o 3 túbulos que son de proteína, como lo dice aquí. Entonces el primero tenemos aquí el filamento de actina, que como vemos este está adosada o unida o apegada en la parte externa de la célula, ¿verdad? O en la parte más externa, que se le conoce como ectoplasma. Vemos que le abraza y le recubre. Esta nos va a ayudar con la elasticidad, es decir, que cuando la célula esté llena de líquido o esté o esté llenita o esté con mucha comida, digámoslo así, no va a tener problema en engordarse, ¿verdad? No se va a romper gracias a esta actina. Y recordemos que la actina también es muy fundamental en el músculo, que nos va a ayudar a las contracciones, ¿verdad? También tenemos a los microtúbulos, que son tubitos, como su nombre lo dice. Esto nos va a ayudar al soporte y a fijar a la célula. Y tenemos los filamentos intermedios, que como vemos están alrededor de toda la célula. Y este nos ayuda igual a que la célula se mueva y a su estructura también. Entonces, estos 3 nos va a dar el citoesqueleto. Y aquí en la imagen a la derecha vamos a identificar estos 3. Tenemos a los de actina. Recuérdense que los de actina dijimos que están en el ectoplasma, adosadas, abrazadas ahí. Estos nos van a dar la elasticidad. Los microtúbulos, que vemos estos tubos de aquí, que son por donde pasa el agua potable, ¿verdad? Estos son los microtúbulos, que como vemos le da un soporte a la célula para que no se derrumbe, para que no se venga para abajo. Y tenemos a los filamentos intermedios, que son estas cosas extrañas, que son como esas pegatinas, ¿verdad? Como telarañas, que como vemos nos da el soporte a las estructuras y también a los organelos, como aquí vemos a la mitocondria, por acá arriba el rugoso, ¿verdad? Porque tiene los puntitos que vemos ahí que son los ribosomas. Entonces ese es el rugoso. Y algo muy importante a mencionar es que este citoesqueleto nos va a ayudar en la división celular, lo que es mitosis, meiosis, ¿verdad? Entonces el citoesqueleto va a ser fundamental para esta división celular. Esto lo veremos en algún otro video. Y pues eso ha sido todo, chicos. Espero que les haya gustado. Cualquier crítica constructiva, obviamente, bienvenida sea. Coméntenlo y no se olviden suscribir, darle like y compartir. Chau, chau.